Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros, profesora? Somos del grupo número 5 y nuestro grupo, los integrantes son los siguientes. Benítez Miguel Ramón, González López Claudia Eliana, Malgarejo Candia Roberto Carlos, Morales Gauto Igor Nicolás, Paredes Ocampos María Alicia y yo, Aline Hoffman Schassler. Bueno, mi tema es el origen de la filosofía. En Grecia, la filosofía comienza en el periodo presocrático, liderado por Tales de Mileto, en el siglo VI a.C., al que luego le seguiría Sócrates, Platón y Aristóteles. Los griegos buscaban una forma de entender el mundo, alejados de la mitología y la religión, y más en contacto con el pensamiento racional. Jaspers, en un libro titulado La filosofía, distingue tres orígenes del filosofar: el asombro, la duda y las situaciones límites. El asombro. El asombro o admiración. Platón decía que el asombro es el origen de la filosofía. Este se presenta frente a algo inesperado, desconocido, es un sentimiento y se nos aparece como una toma de conciencia. La duda. Los conocimientos se acumulan, pero ante el examen crítico no hay nada cierto. La duda es una actitud intelectual. Muchas veces va acompañada de sentimientos de angustia o inseguridad. Y en tercer lugar, plantea las situaciones límites. Según Jaspers, el hombre puede mirar hacia fuera de sí, hacia el mundo, o hacia dentro de sí, que sería hacia sí mismo. La invención del término filosofía suele atribuir al pensador y matemático griego Pitágoras de Samos, aunque no se conserva ningún escrito suyo que lo confirme. Bueno, esa fue mi parte y ahora dejo la palabra a la compañera Alicia. Muchas gracias. Buenas noches, yo soy la alumna María Alicia Paredes y les voy a estar hablando sobre el saber filosófico y sus características diferenciadoras. El término filosofía se compone de las palabras que indica amistad, amor y sabiduría, de modo que la filosofía es amor a la sabiduría. El saber filosófico aporta información a datos de la experiencia de lo que vamos viviendo. Ejemplo, debes saber escuchar para poder aprender. El primero en llamarse a sí mismo filósofo fue Pitágoras, quien dijo que él no era un sabio, sino filósofo o amante a la sabiduría. La filosofía es uno de los más antiguos de los saberes, y de ella se desprendieron los saberes particulares. Para finalizar, una frase de René, que dice: vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Yo soy Igor Nicolás Morales Gauto y en el día de hoy les estaré hablando sobre tipos de saberes. El primer saber es el saber vulgar, que es un conocimiento que se adquiere de la observación y la interacción con el entorno. Entonces podemos decir que es el resultado de la experiencia propia y el sentido común. Este saber no es comprobado por la ciencia y como ejemplo tenemos que el fuego quema y el agua moja. Seguido, el saber científico. El saber científico comprende las informaciones y hechos que son comprobados por medios de la ciencia. Este saber es un conocimiento más profundo porque no describe cómo son las cosas. Y como ejemplo tenemos que el agua está compuesto por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Profesora, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy el alumno Miguel Benítez, Psicología primer año, y soy integrante del grupo número 5.
y en este caso a mí me corresponde hablar sobre en este caso, valga la redundancia, las características del saber filosófico. Como sabemos, hay diferentes tipos de saber: saber abierto, saber racional, pero hoy en día voy a hablar de dos tipos de saberes que me llamaron más la atención, que son el saber reflexivo y el saber radical. Para empezar y para entrar un poco en contexto, vamos a empezar a hablar de esta frase que dijo Tales de Mileto. Para quien no saben, Mileto es un filósofo muy conocido, un filósofo griego, y decía así: la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos, la más fácil es hablar mal de los demás. Este tipo de saber, como lo dice su nombre, trata de que llegues a una reflexión, es pensar, analizar de una manera coherente. Por ejemplo, es como planificar tus ideas de una manera consciente. O sea, es tomarse un pequeño tiempo y decir: esto es lo que realmente necesito, es lo que realmente quiero, que estoy haciendo mal. Básicamente es utilizar el pensamiento como una herramienta. Después tenemos lo que es el saber radical. Y empezamos también con esto que decía Walter Rizzo. Walter Rizzo era un... Para quien no saben, Walter Rizzo era un escritor y psicólogo napolés, y decía que la vida no tiene sentido, se lo das tú. Con lo que hagas, con lo que te apasiones, con tus ilusiones, tú construyes el universo a tu medida. Este tipo de saber, el saber racional, como trata de acercar a lo más radical posible. Por ejemplo, tratando de comparar un poco lo que dice esta frase de Walter Rizzo, trata de explicar, no sé, por ejemplo, el sentido de la vida. Por ejemplo, si le preguntas a alguien el sentido de la vida, tenemos dos versiones. Si le preguntas a un católico, a un religioso, diría que todo lo que vemos, todo fue creado por Dios. Y si le preguntas a un científico, te dirá que el Big Bang y todo eso. Tenemos el sentido de la vida, que ya lo acabamos de explicar: la libertad, el bien y el mal. O sea que este tipo de saber no tiene una respuesta absoluta. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Claudia López y me toca: la filosofía no es una ciencia, sino un saber. La filosofía no es propiamente una ciencia porque no estudia nada en concreto, sino que es un saber que dispone de los recursos conceptuales con los cuales podemos hacer ciencia. Así, por ejemplo, la ciencia estudia el mundo, pero una vez que hemos decidido qué hay en el mundo y que hay cosas que podemos estudiar. Por tanto, la filosofía siempre está presente en los conceptos básicos de la ciencia, en su creación y en su definición. El pensador francés Gilles Deleuze afirma: la filosofía no comunica nada en especial, solo permite realizar encuentros y ver ciertas cosas. Pero para el pensador griego Aristóteles, la filosofía es un saber. La llamada filosofía, sabiduría en versa opinión de todos sobre las primeras causas y sobre los principios, de suerte que, según dijimos antes, el experto nos hace más sabio que los que tienen una sensación cualquiera, y el poseedor de un arte más sabio que los expertos, y el jefe de una obra más que un simple operario, y los conocimientos teóricos más que los prácticos. Resulta pues evidente que la sabiduría es una ciencia sobre ciertos principios y causas. Los problemas filosóficos no tienen una respuesta que pueda verificar contestándola con una realidad exterior al pensamiento humano, como puede hacer la ciencia. Por los problemas filosóficos muestran actitudes humanas ante la realidad y ante la vida común de las personas. Muchas gracias. Muy buenas noches, profesora. Muy buenas noches, compañeros. Yo soy integrante del grupo 5. Mi nombre es Roberto Carlos Melgarejo. A mí me toca hablarles sobre la filosofía occidental, filosofía oriental y origen psicológico de la filosofía.
El origen histórico de la filosofía occidental. El origen de la filosofía occidental aparece ligado a la civilización griega, en concreto a su primer pensador, Tales de Mileto, siglo 8 al 7 a.C. Frente a las aplicaciones de la realidad de carácter mítico y religioso, este filósofo nos ofrece por primera vez una aplicación basada en la razón. Causas de la aparición de la filosofía en Grecia. La evolución desde un pensamiento mítico a un pensamiento racional. La filosofía toma algunos conceptos propios del mito, pero los dota de un nuevo significado. Así, diversos términos que ya existen en los mitos se utilizan después de las teorías de los pensadores, como por ejemplo la justicia, la ley, la naturaleza, Dios, el alma y el cuerpo, entre otros. Importantes elementos derivados del contexto sociocultural, político y económico de la época. La existencia de las polis, ciudad, el floreciente comercio marítimo y la figura sabia del ambiente de libertad individual y el debate público son algunos de los factores que favorecen la aparición del pensamiento racional. Filosofía oriental. En China apareció durante la época de las primaveras y otoños, 720 a 481 a.C. El título del primer filósofo se le atribuye a Confucio, que tuvo más de 300 seguidores y fundó la escuela de los letrados. En la India, los Upanishads son las primeras composiciones filosóficas que fueron escritas en sánscrito hacia el año 500 a.C. La manera de enseñar en el alumno sentado frente a Upanishads, al maestro, una atmósfera de renuencia y secreto dio su nombre a estos tratados. Origen psicológico de la filosofía. El origen psicológico de la filosofía se encuentra en nuestra capacidad innata y asombramos frente a los desconocidos que nos desorienta. Tanto Platón 428 a 348 a.C. en su obra TET como Aristóteles 384 a 322 a.C. en su manifestación dan mucha importancia al asombro, palabras que ha hecho clásico y en lugar común tradicional para aplicar origen de la filosofía. Y de mi parte eso es todo y gracias por escuchar.